La audiencia la veía radiante, exitosa, una verdadera reina de la pantalla, con una sonrisa que parecía perfecta, inquebrantable. Pero, ¿realmente conocían a la mujer detrás de ese brillo, detrás de esa fachada impoluta? La verdad que el público nunca llegó a ver es que bajo el fulgor de los focos se ocultaba una vida de tormentos inimaginables, de traiciones que desgarraban el alma y de amores que eran tan prohibidos como devastadores, llevando a Ana Patricia Gámez, la estrella, al límite de su propia existencia. Esta es la crónica cruda y sin filtros de cómo su ambición la catapultó al estrellato, solo para descubrir que la fama tenía un precio brutal, un costo que nadie jamás le advirtió. Su historia, la real, comienza mucho antes de que las cámaras la idolatraran. Dicen, según quienes la conocieron en su juventud, que Ana Patricia era una muchacha de origen humilde, pero con una ambición tan silenciosa como una marea creciente, y un sueño grabado a fuego en su corazón. Llegar a ser alguien, reconocida, admirada. En su barrio, a pesar de las carencias, siempre destacó por una elegancia innata, una distinción que la separaba del resto, prediciendo, de alguna manera, el destino que la guardaba. Fue en los concursos locales de belleza, esos pequeños escenarios donde se forjan los primeros destellos de una estrella, donde Ana Patricia comenzó a trazar su camino hacia el firmamento televisivo. Y fue allí también, cuentan los susurros de aquellos días, donde se gestó su primera gran historia de amor, un relato que, como veremos, marcaría el tono de las relaciones que la perseguirían. La misma fuente que trabajó en aquellos eventos relata que ella conoció a su primer esposo cuando apenas daba sus primeros pasos en los certámenes. Este hombre, ciego de amor, se enamoró al instante, la apoyó en todo, la ayudó a Tisruy a entrar en el enigmático mundo de la televisión y fue su sombra durante años. Pero, y aquí es donde la historia se tuerce. Versiones que circularon mucho después aseguran que esa relación, tan intensa y volcánica en sus inicios, se convirtió en algo profundamente complicado, casi asfixiante, lejos de la imagen idílica que ella intentaba proyectar. Aunque la acompañaba a todas partes, protegiéndola bajo su ala, los rumores más insistentes decían que también era controlador, celoso hasta la médula, y que quería decidir sobre cada mínimo paso de su incipiente carrera. La fama, ese monstruo de 1000 cabezas, ya comenzaba a devorar las bases de su vida personal. En aquel momento, cuando Ana Patricia ganó su primer reinado nacional, los murmullos se hicieron un eco ensordecedor. Algunos aseguraban que su esposo no soportaba verla rodeada de productores y presentadores, que el brillo ajeno era una amenaza para su control. Otros, sin embargo, sostenían que la fama la había cambiado radicalmente, que de repente se había vuelto fría, distante, una versión alterada de la muchacha humilde que conocieron. Lo que sí se sabe con una certeza desgarradora es que, poco después de su consagración televisiva, ese primer matrimonio se desmoronó. Según personas muy allegadas a la pareja, la ruptura fue silenciosa, casi un susurro en la noche, pero profunda, dejando cicatrices invisibles. No hubo grandes escándalos públicos ni comunicados oficiales que confirmaran la devastación, pero los más cercanos, los que veían más allá de las sonrisas forzadas, sabían que ya nada era igual, que el puente entre ellos se había quemado por completo. Aunque Ana Patricia intentó mantener su imagen intacta, su aura de perfección inalcanzable, los rumores sobre la verdadera razón de la separación comenzaron a circular con fuerza inusitada. Ella se separó porque quería crecer profesionalmente, porque su ambición no cabía en esa jaula de oro, decían unos, intentando justificar la decisión. No, lo dejó porque ya tenía a alguien más, alguien que la esperaba en las sombras, respondían otros, sembrando la primera semilla de la duda y el misterio en su vida sentimental. La verdad, a menudo, es un mosaico de versiones, y en el caso de Ana Patricia, ese mosaico estaba plagado de piezas faltantes, ocultas. Años después, con una carrera ya sólida, inamovible, Ana Patricia Gámez conoció a su segundo esposo, el hombre con el que se mostró más feliz ante las cámaras, el confidente con quien prometió amor eterno frente a millones de espectadores. Aquella boda fue un evento televisado, comentado y aplaudido, una muestra pública de un amor que parecía finalmente redimir su pasado. El público vio a una mujer enamorada, radiante, convencida de que había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba, el puerto seguro que sus anteriores tormentas le habían negado. Pero, ¡oh!, la ironía del destino, detrás de esa sonrisa perfecta,
De esa felicidad casi tangible, aseguran fuentes cercanas, había heridas que nunca sanaron por completo, cicatrices que el tiempo no logró borrar. Un amigo cercano de la pareja, cuya identidad prefirió mantener en secreto, contó tiempo después que las discusiones en aquel hogar eran constantes, una batalla silenciosa por el control. Ana Patricia era una mujer fuerte, decidida, con una voluntad de hierro, pero también muy sensible, muy vulnerable, relató esa misma fuente. Ella quería tener el control de todo, de su carrera, de su vida, y él, por su parte, necesitaba su espacio, su autonomía. Eran dos mundos que estaban destinados a chocar sin remedio. Durante los primeros años de ese matrimonio, todo parecía marchar bien, una fachada de normalidad que engañaba a propios y extraños. Pero a medida que su carrera volvió a subir como la espuma, las tensiones regresaron con una fuerza devastadora. En versiones difundidas en programas de entretenimiento, Ana Patricia comenzó a recibir propuestas para trabajar fuera del país, oportunidades que su ambición no podía rechazar, y eso, según decían, generó distancias insalvables con su esposo, quien prefería una vida más tranquila, más anclada a la realidad. Una periodista que cubrió esa etapa de su vida, con ojos de lince para detectar las fisuras en la imagen pública, afirmó que los celos, la rutina asfixiante y los compromisos televisivos fueron deteriorando la relación de manera implacable. Para cuando se confirmó su separación, todo el círculo cercano, los que conocían los entresijos de su vida, ya sabía que ese desenlace era inevitable, una tragedia anunciada. Fue precisamente en ese tiempo, en medio de la vorágine de su segunda ruptura, cuando surgieron los rumores más delicados, los que empezarían a tejer la red de un misterio que la perseguiría por siempre. Algunos portales de espectáculos insinuaron que la separación no había sido tan pacífica como se había dicho, que detrás de la elegancia habitual se escondían batallas feroces. Otros mencionaron supuestas diferencias económicas insalvables e incluso grabaciones privadas, audios clandestinos donde se escuchaban discusiones fuertes, palabras que, de haber salido a la luz, habrían destruido su imagen por completo. Nada de eso fue confirmado, es la verdad, pero la prensa, insaciable, no dejó de hablar, alimentando el fuego de la especulación. En medio de todo ese torbellino de acusaciones y rumores, aparecieron nuevos nombres, figuras en la sombra que de repente se volvieron relevantes. Un supuesto amigo cercano, un exproductor influyente y hasta un empresario misterioso que, según versiones, se habría vuelto muy cercano a ella en los meses previos a la ruptura. La prensa, ávida de titulares, lo bautizó rápidamente: el hombre misterioso, el tercer marido invisible, aunque nadie llegó a mostrar pruebas reales de su existencia o de su implicación amorosa. Pero lo que más llamó la atención del público, lo que verdaderamente hizo sonar las alarmas, fue su cambio de actitud después de esa separación. Ana Patricia comenzó a mostrarse distinta, como una mujer que había mudado de piel. Algunos la describieron como liberada, finalmente dueña de su destino. Otros, en cambio, la veían distante, hermética, envuelta en un aura de tristeza insondable. Se mudó temporalmente, evitando el escrutinio público, esquivó entrevistas personales y se concentró en sus proyectos, como si el trabajo fuera su único refugio. Sin embargo, detrás de ese aparente control, de esa imagen de mujer fuerte e inquebrantable, había rumores que no dejaban de crecer, susurros que se extendían como la pólvora en los pasillos de la televisión. Ella no superó su pasado, por eso todo lo maneja con tanto cuidado. No soporta perder el control de su propia historia, decía un excolaborador, sugiriendo una vulnerabilidad que nadie imaginaba. Y es en este punto donde te invitamos a ser parte de esta comunidad que desvela verdades ocultas. Si estas historias te atrapan, te invito a suscribirte ahora mismo a Secretos de la Fama y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes revelaciones. Uno de los secretos más comentados, y que durante años se susurró en los pasillos de televisión con el aliento contenido, tiene que ver con su relación con una figura prominente del medio, alguien que, según fuentes bien informadas, habría sido mucho más que un simple amigo. Nadie lo confirmó con pruebas irrefutables, pero varios coincidían en que su cercanía generó tensiones explosivas, no solo en su vida personal, sino también en su ya complicada vida laboral. Ella quería separar lo profesional de lo privado, quería mantener esos mundos estancos, pero no siempre lo logró.
confesó una fuente reservada que presenció los dramas en primera fila. Y eso la afectó emocionalmente más de lo que la gente puede siquiera imaginar. A medida que su vida sentimental se volvía inexorablemente un tema público, su imagen, cuidadosamente construida, comenzó a resquebrajarse y a cambiar drásticamente. Los fans que la habían seguido desde sus inicios, los que la veían como un ideal, se dividieron. Algunos la defendían con fervor, asegurando que era una víctima de las circunstancias, de la crueldad del medio. Otros, con menos piedad, decían que su ambición desmedida había sido la verdadera culpable de destruir su propio matrimonio, de sacrificar su felicidad en el altar de la fama. Pero lo más impactante, lo que verdaderamente sacudió los cimientos de su reputación, vino cuando comenzaron a salir a la luz detalles escabrosos de su vida, fuera de cámaras, testimonios que pintaban un cuadro mucho más oscuro. Una antigua empleada, según informes de la época que nunca vieron la luz pública de forma completa, habló sobre la tensión palpable en el hogar, sobre los silencios que dolían, las noches sin dormir y las veces que escuchó discusiones acaloradas, gritos y lágrimas detrás de las puertas cerradas, a salvo de los ojos indiscretos. Nunca se mostró públicamente esa versión completa, es verdad, pero las palabras discusión, gritos y lágrimas comenzaron a resonar en los portales de farándula, en el imaginario colectivo, asociadas a su nombre. Y en medio de ese panorama desolador, Ana Patricia Gámez, con una fuerza inquebrantable, decidió guardar silencio. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. No confirmó nada, no negó nada. Solo se limitó a decir, en una entrevista muy breve, casi como un suspiro, «No todo lo que se dice es cierto, pero tampoco todo es mentira». Esa frase quedó grabada para siempre en la memoria del público, una declaración enigmática que la envolvía aún más en el misterio. Fue la primera vez que dejó entrever que tal vez sí había secretos, verdades incómodas detrás de la historia perfecta que había intentado construir. Una grieta en la armadura. Antes de continuar con esta fascinante y oscura trama, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta en hora de esta compleja historia? Tu perspectiva es crucial para entender las múltiples capas de la reina de la pantalla. Hoy, cuando su separación ya es pública y su vida parece haber tomado otro rumbo, los rumores sobre su vida privada, sus relaciones, sus amores y sus tormentos siguen encendiendo los debates en las redes sociales, avivando la curiosidad insaciable. Algunos aseguran que ya tiene a alguien nuevo en su vida, un amor clandestino que mantiene oculto. Otros dicen que solo busca paz, un tiempo para sí misma, lejos del asedio mediático. Pero lo que todos coinciden es que nadie, ni sus más acérrimos seguidores, ni sus detractores, ni la prensa, conoce realmente quién es la verdadera Ana Patricia Gámez. Es una mujer que conquistó la televisión con su elegancia innata, con su carisma deslumbrante, pero que, según quienes la vieron de cerca, siempre cargó con una sombra de tristeza en su mirada, un velo melancólico que la hacía aún más enigmática. Una figura que prometió amor eterno 2 veces, frente a las cámaras, y que hoy, sin embargo, enfrenta un futuro incierto, lleno de interrogantes. Y aunque su historia parece haber llegado a un punto de quiebre, a un antes y un después, lo cierto es que, como dicen los más cercanos al círculo mediático, lo que viene después de su separación, lo que se oculta en el próximo capítulo, puede ser todavía más sorprendente, más devastador. El misterio de Ana Patricia Gámez es un laberinto de verdades a medias y secretos profundos, una saga que apenas hemos comenzado a desvelar. Quédate con nosotros para la impactante revelación de cómo las traiciones más íntimas y las decisiones más desgarradoras marcaron el final de su era en la televisión. Cuando la calma parecía, si acaso, intentar regresar a su vida turbulenta, una nueva tormenta mediática, mucho más implacable que las anteriores, sacudió el nombre de Ana Patricia Gámez, la reina de la pantalla. La prensa, que jamás había dejado de vigilarla con la insistencia de un depredador, comenzó a publicar fragmentos explosivos de un supuesto audio en el que una voz femenina, aterradoramente parecida a la suya, discutía con alguien sobre traiciones desmedidas, dinero oscuro y engaños inconcebibles. Este material, un verdadero golpe bajo, según reportaron algunos portales, habría sido filtrado por alguien de su entorno más íntimo, quizá una persona que trabajó en su casa o que formó parte de su equipo de producción, un fantasma silencioso que se movía entre sus sombras. Nadie sabe con certeza si el audio era real, si fue una manipulación perversa para dañarla,
o si formaba parte de un plan maestro diseñado para perjudicar irremediablemente su imagen, sembrando la desconfianza donde antes solo había admiración. Pero lo que sí quedó claro, de manera brutal e innegable, es que ese material, esas voces clandestinas, rehabilitó todos los rumores sobre su doble vida privada, justo cuando Ana Patricia parecía, con un esfuerzo sobrehumano, haberlos dejado atrás, enterrados bajo el manto de un nuevo comienzo. La tranquilidad se desvaneció, revelando una vez más la frágil verdad que sostenía su fachada. Un periodista especializado en el inclemente mundo del entretenimiento, con años de experiencia desenmascarando a las estrellas, comentó con una lucidez escalofriante que Ana Patricia, a pesar de su carisma, tenía enemigos silenciosos, individuos ocultos en la oscuridad, personas que se beneficiaban, con una crueldad helada, de verla caer, de observar cómo su imperio se derrumbaba. Ella era una figura poderosa, amada por el público con fervor, pero ese mismo brillo también despertaba envidias profundas y resentimientos tan amargos como el veneno. En su círculo más cercano, lamentablemente, se dice que hubo traiciones tan íntimas, tan personales, que ni ella misma, con toda su calculadora inteligencia, pudo haberlas imaginado. Se susurra que, tras la demoledora filtración, Ana Patricia cerró filas con su equipo legal, blindándose contra el asedio, y que varios exempleados fueron interrogados por las autoridades, con la esperanza de desentrañar el misterio del traidor. Entre ellos, el nombre de una asistente que habría trabajado con ella durante años, conociendo cada rincón de su vida, cada secreto de su casa, resonaba con especial fuerza en los pasillos, señalada por versiones anónimas como la posible fuente del escándalo. La historia se volvió aún más oscura, más enigmática, como un thriller sin resolver, con cada giro sumergiéndonos más profundamente en el laberinto de su existencia. La oscuridad se profundizó cuando, en un programa nocturno de televisión, con un halo de misterio, calculado, una mujer encapuchada, con la voz distorsionada para proteger su identidad, dijo haber sido parte del círculo íntimo, el alma secreta de Ana Patricia. Su rostro estaba oculto, pero sus palabras fueron demoledoras, dejando una estela de destrucción a su paso. Ella no es la que todos creen, la que sonríe en la televisión. Detrás de las cámaras era otra persona. Controlaba todo con una obsesión enfermiza, desconfiaba de todos, y vivía con el miedo constante de que alguien descubriera lo que realmente pasaba en su vida, sus verdades más incómodas. Aunque el programa jamás reveló la identidad de la mujer encapuchada, el público, con su insaciable curiosidad, comenzó a especular sin tregua sobre quién podría ser esa voz anónima, ese mensajero de verdades prohibidas. Algunos pensaron, con lógica, en la asistente despedida, una figura que guardaba secretos por doquier. Otros, en una antigua amiga con la que Ana Patricia había roto toda comunicación meses atrás, cortando los lazos sin piedad. Lo cierto es que las declaraciones de aquella figura enigmática coincidían, de manera escalofriante, con los rumores de una vida marcada por el control absoluto, por el silencio asfixiante, por las apariencias meticulosamente construidas y por el temor constante a la traición. Una amenaza latente que la perseguía como una sombra. A partir de ese momento crucial, la figura de Ana Patricia Gámez empezó a ser analizada desde una perspectiva completamente distinta, bajo una luz mucho más cruda, más reveladora. Los psicólogos invitados a los programas de debate, con sus análisis clínicos, sugerían que su comportamiento era el reflejo inconfundible de alguien que había sufrido demasiado, que cargaba con un dolor inconmensurable. Ella aprendió a protegerse, a construir muros emocionales infranqueables. No es manipulación, es simplemente una defensa, una reacción a un entorno hostil, decía uno, con un tono casi compasivo. Otros, sin embargo, más duros y menos indulgentes, opinaban que había jugado demasiado con las apariencias, que esa necesidad compulsiva de mantenerlo todo bajo un control férreo, la llevó, en última instancia, a aislarse de quienes realmente la querían, empujándolos fuera de su círculo más íntimo, condenándose a una soledad autoimpuesta. Mientras tanto, los medios de comunicación, con su sed insaciable de escándalo, volvieron a la carga, desempolvando viejas historias y buscando nuevas fisuras en su armadura. Un canal de televisión publicó imágenes exclusivas de su residencia, revelando un nivel de seguridad casi paranoico. Cámaras de vigilancia en cada rincón, guardias privados apostados estratégicamente y un sistema de acceso que solo podía usarse con huella digital, un verdadero búnker de secretos. Vivía como si esperara un ataque, como si el peligro fuera inminente. Escribió una revista,
capturando la esencia de su existencia blindada. Y, tal vez, en cierto modo, esa sensación de amenaza constante, esa percepción de estar siempre bajo asedio, fue lo que terminó consumiéndola emocionalmente, vaciándola por dentro. Según versiones de personas muy allegadas a ella, Ana Patricia habría pasado por episodios desgarradores de ansiedad y miedo, convencida hasta la médula de que alguien, un enemigo invisible, intentaba destruir su reputación, su legado, su vida entera. Los rumores más persistentes indicaban que incluso contrató a un investigador privado, un experto en desenterrar verdades ocultas, para descubrir quién estaba detrás de la filtración del audio, quién era el traidor en sus filas. Sin embargo, los resultados de esa investigación, si los hubo, nunca se hicieron públicos, añadiendo otra capa de misterio a su ya enigmática historia. En paralelo a este drama personal, su carrera televisiva, que antes parecía imparable, comenzó a resentirse de manera alarmante. Algunos patrocinadores, con el temor de verse arrastrados por el escándalo, pausaron sus campañas publicitarias. Otros, con mayor audacia, exigieron explicaciones urgentes, demandando una verdad que Ana Patricia no estaba dispuesta a dar. Era como si su vida privada, con sus intrigas y secretos, se hubiera convertido en una serie de televisión que todos querían ver, un drama sin fin, dijo un productor, observando cómo la realidad superaba a la ficción. El precio de la fama se volvía insostenible. Pero mientras los medios buscaban más pruebas, más sangre en el agua, una entrevista inesperada lo cambió todo, al menos momentáneamente. Ana Patricia apareció en un programa especial, visiblemente afectada por el peso de las circunstancias, pero con una serenidad forzada, casi irreal. Y por primera vez, habló de los rumores que la acosaban, aunque sin mencionarlos directamente, con la sutileza de quien sabe el poder de las palabras. «He cometido errores como todos los seres humanos», dijo con voz firme, «pero lo que más me duele es que personas en las que confié ciegamente me hayan traicionado de esa manera tan cruel. No voy a negar que he sufrido lo indecible, pero no todo lo que se dice es verdad, y lo que callo, lo callo por respeto a quienes alguna vez fueron parte importante de mi vida, por un acto de dignidad». Sus palabras, cargadas de un dolor contenido, fueron interpretadas por muchos como un mensaje directo a quienes la habían señalado sin piedad, a sus enemigos y a sus traidores. Sin lágrimas que empañaran su mensaje, sin agresividad alguna en su tono, solo una mezcla conmovedora de profunda decepción y una fuerza interior inquebrantable. Aquel día, las redes sociales se inundaron de mensajes. Algunos la defendieron con fervor, asegurando que era la víctima inocente de una campaña de desprestigio, una conspiración orquestada en su contra. Otros, sin embargo, con un escepticismo inquebrantable, insistieron en que esa entrevista no era más que una maniobra perfectamente calculada para limpiar su imagen, una estrategia para recuperar el favor del público. Pero lo que vino después fue aún más impactante, un giro inesperado en esta compleja trama. Una periodista veterana, que había investigado su caso con una dedicación casi obsesiva, reveló, en un arrebato de valentía, que una de las personas más cercanas a Ana Patricia, alguien de su círculo íntimo, habría vendido información comprometedora a los medios de comunicación. No se mencionaron nombres, no hubo señalamientos directos, pero la sospecha, pesada y oscura, apuntó de manera inequívoca a alguien que la acompañó durante años en sus momentos más difíciles, un confidente que se convirtió en verdugo. Ella se sintió traicionada en lo más profundo de su ser, relató una fuente cercana. No tanto por lo que se dijo, por las revelaciones, sino por quién lo dijo, por la persona que clavó la puñalada en su espalda. Y fue ese punto de quiebre, esa traición definitiva, ese puñal en el corazón de su confianza, el que marcó el final de su vida anterior, la de la reina de la pantalla. Ana Patricia Gámez decidió, con una determinación férrea, mudarse de ciudad, cambiar de entorno radicalmente y cortar comunicación con casi todos los que la rodeaban, estableciendo un exilio voluntario, una especie de autoimpuesta desaparición. Incluso algunos compañeros de televisión, aquellos que la vieron crecer y brillar, reconocieron con una mezcla de sorpresa y resignación que dejaron de tener contacto con ella de un día para otro, sin explicación, como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo todos sus secretos. Tiempo después, se supo, a través de susurros y fuentes discretas, que Ana Patricia había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto, algo más espiritual, más íntimo, lejos del ruido ensordecedor de los medios, de la vorágine de la farándula.
No quiere volver a hablar de su pasado, de los fantasmas que la persiguieron, dijo alguien de su nuevo equipo, una de las pocas personas en su círculo actual. Quiere enfocarse en lo que viene, en el futuro, no en lo que fue, en las heridas que la consumieron. Y aunque muchos creen que su separación, esa tormenta pública, fue el capítulo más difícil de su vida, lo cierto es que, tristemente, fue solo la consecuencia lógica de todo lo anterior. Las presiones inmensas de la fama, los rumores corrosivos, los secretos que se pudrían por dentro, los miedos constantes y, sobre todo, las traiciones más dolorosas. Hoy, según se comenta en los círculos que aún la recuerdan, vive una etapa diferente, una vida reconstruida, centrada con devoción en su hija, el único faro en su oscuridad y en proyectos personales que la llenan de propósito, lejos del escrutinio público que tanto la dañó. Sin embargo, su nombre sigue siendo sinónimo de misterio, un enigma andante. Cada vez que aparece en público, los flashes la persiguen como depredadores, los periodistas intentan arrancarle una confesión, una verdad, pero ella solo sonríe, con una sonrisa enigmática, y dice: «Hay cosas que jamás sabrán, y así debe ser». Esa frase se volvió viral, repetida por miles de fans y de críticos por igual, una declaración de principios. Porque más allá de los escándalos mediáticos, de los audios filtrados y de los rumores interminables que la persiguieron, Ana Patricia Gámez sigue siendo un enigma insondable. Una mujer que lo tuvo todo, que perdió parte de su privacidad, de su alma, pero que aprendió a sobrevivir con una resiliencia asombrosa entre verdades a medias y mentiras completas. Un rostro que la televisión amó con pasión, una historia que nadie, ni siquiera los que se dicen cercanos, logra descifrar del todo. Y mientras los medios buscan la siguiente exclusiva, ella parece haber encontrado algo que no tenía antes: la paz, un tesoro invaluable. Tal vez su silencio, su exilio voluntario, sea la forma más elegante y dolorosa de decir que el pasado ya no la define, que las sombras ya no la alcanzan. O tal vez, como dicen algunos, ese silencio rotundo oculte secretos aún más profundos, verdades tan oscuras que jamás serán contadas, llevándose consigo la clave del verdadero final de la reina de la pantalla. Si esta crónica de secretos y traiciones te ha mantenido al borde del asiento, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para descubrir más historias que nadie se atrevió a contar. Tu apoyo nos permite seguir desvelando las verdades ocultas detrás de las sonrisas perfectas. Hasta la próxima revelación.